tu Santo Espíritu llenando cada corazón, cada alma aquí reunido, Padre Santo. Sé tú saciándonos, Padre, de toda hambre y sed de justicia, Padre. Hambre y sed de tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, unge la palabra, Dios mío, Señor, que lleve fruto, Señor, a cada corazón, Padre. Padre, que todo corazón que haya venido aquí buscando de ti, Señor, pueda salir saciado de ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, sé tú redarguyendo nuestros corazones, Padre, compungiéndonos para juicio, Dios mío, para salvación, para bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toca toda alma, Dios mío, Señor. Señor, levanta toda persona que haya venido caída, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú sanando toda enfermedad en medio de tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, rompiendo toda cadena, toda opresión del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice ahí la palabra: mas el espíritu triste seca los huesos. El tema de ahora es ¿qué hacer cuando las emociones quieren controlar nuestras vidas? El espíritu triste seca los huesos. Hermano, hermana, cuando pasamos por circunstancias difíciles en la vida, circunstancias que todos pasamos circunstancias difíciles en la vida: divorcio, cárcel, peleas, pérdida de trabajo, pérdida de vivienda, pobreza, adulterio, pérdida de un ser querido. Las emociones que surgen en nuestros corazones son algo real, son algo que quieren tomar el control de nuestras vidas. Todos nosotros pasamos por estas situaciones, por todas estas experiencias, muchas veces sin que nosotros las hayamos buscado y otras porque las hemos buscado. Pero el hecho es que las emociones empiezan a salir en nuestro corazón. Emociones como la ira, celos, ansiedad, odio, rencor. Estas emociones comienzan a brotar en nuestro corazón y empiezan a tomar control de la vida de una persona, al punto que la persona es dirigida, es llevada por esas emociones a la fuerza, porque la persona ha dejado que esas emociones controlen su vida. Y ahí la palabra habla que el espíritu triste seca los huesos. Cuando una persona es llevada por esas emociones, dice ahí la palabra, ese espíritu está seco. Ese espíritu comienza a secar los huesos, comienza a entristecer el alma. La persona ya no es dueña de sí misma. La persona comienza a vagar por la vida, a la deriva, porque esas emociones toman el control de su vida. Ya no le haya gusto a nada. Comió, no le importa. No comió, no le importa. Si hay trabajo, qué bueno, y si no, también. Cuando las emociones comienzan a tomar control de la vida de una persona, dice ahí que se comienzan a secar los huesos. Hay una tristeza en el alma. Ya no hay una felicidad, ese gozo en la vida de una persona. Y hermano, hermana, cada uno de nosotros pasa por estas experiencias en la vida. Y tal vez estemos pasando hoy en día por esa situación. Y ahí el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros si esas emociones han tomado el control de nuestras vidas. Hermano, hermano, cuando esto pasa, usted se ha fijado un barco que anda a la deriva, lo lleva a la marea. A donde va la marea, ahí va el barco. El barco no tiene dirección. Se pega con las rocas, se le abre hoyo y eventualmente se hunde. Así es la vida de la persona que se deja llevar por las emociones. Así es la vida de la persona que ha sucumbido a las emociones que dominan su corazón, por las experiencias que ha pasado. No tiene dirección, no tiene guía y anda a la deriva.
y se anda golpeando con todo. Y esto puede pasar a los hijos, a las hijas de Dios, a usted y a mí. Si usted y yo nos dejamos llevar por esas emociones. Ningún hijo o hija de Dios está exento a eso. A todos nosotros nos va a pasar algo en la vida. Todos nosotros vamos a experimentar algo en la vida. Falta de trabajo, pobreza, etc. Ninguno de nosotros está libre de todo eso. Y esas emociones empiezan a surgir en nuestra vida, en su vida y en mi vida. De ahí que cada uno de nosotros tiene que poner atención a estas cosas. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios no pasaron pobreza en la Biblia? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado pobreza en la vida? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado pobreza, la gran mayoría. Hemos pasado tiempo en que no hay dinero, en que las cosas faltan, en que estamos viviendo un tiempo donde las cosas escasean. Creo que la gran mayoría de nosotros podemos decir, sí, yo he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Y esa es la vida. Esa es la vida. Yo veía el testimonio, no testimonio cristiano, sino que un hombre, un criminal, estaba entrevistando en la cárcel. Un jefe de pandillas. Y ese hombre decía de que él cayó en la vida del crimen por la pobreza. Decía que cuando era pequeño él era muy pobre. Y esa pobreza lo llevó a la vida de crimen. Al punto que se convirtió en un asesino, se convirtió en un criminal. Terminó en la cárcel. Él culpaba a la pobreza de su situación. Y se vestía con el manto de que la injusticia social de nuestros países, porque en nuestros países hay injusticia social, lo había llevado a esa vida. O sea, no es mi culpa, sino que es el medio ambiente donde yo crecí, decía él. Pero eso no es cierto y lo vamos a ver más adelante. Culpaba a la pobreza de su situación. Veía la historia de un inmigrante africano que estaba en Ucrania, en una cárcel en Ucrania, y había acabado en la cárcel porque su esposa estaba en adulterio y terminó matándola. Y él lloraba y decía que había terminado en la cárcel por eso. No le gustaba hablar del tema, pero había sufrido adulterio y había terminado en la cárcel. Iba a pasar ahí toda la vida, no sé cuánto tiempo. Culpaba a las circunstancias que habían venido a su vida por su vida en la cárcel. Oía a una señora también culpando a doctores y a médicos porque su madre de 96 años se había caído en un asilo y había muerto. Y ella culpaba a los doctores y a las enfermeras de la muerte de su madre. Y estaba dolida por lo que le había pasado a su madre, culpando a todos los demás por la muerte de su madre de 96 años. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hermana, hemos experimentado la pérdida de trabajo? Yo he experimentado pérdida de trabajo. Que un día le llega usted al trabajo y le dicen, ya no hay trabajo para usted. Hay trabajo para los demás, pero no hay trabajo para usted. Y tenemos nuestras cosas que pagar. Todos nosotros tenemos cosas que pagar. Tenemos personas que mantener, etcétera. Pero cuando llega esa noticia a nuestra vida, empezamos a culpar. Fue el jefe, fue mi compañero, fue esta persona, esta otra.
Y comienza esas emociones a brotar en nuestro corazón. Y empezamos a odiar a la empresa, al jefe, al compañero. Empezamos a culpar a los demás. Comenzamos hay veces, hasta maldecir. Hasta maldecir a los demás por lo que nos está pasando. Y hermano, hermana, muchas veces, con justa razón, muchas veces, con justa razón. Pero todos hemos experimentado eso. Hermano, cuando las emociones de todas estas cosas que pasan comienzan a surgir en nuestro corazón, es una realidad. No las podemos evitar. No las podemos evitar. No podemos evitar el sentirnos de esa manera. Es algo que Dios nos ha dado para decirnos hay algo que está mal. Es una alarma que Dios ha puesto en nuestro corazón para decirnos pasa algo, tienes que hacer algo. Eso es algo natural. Nadie puede decir no, a mí no me pasa eso. Si alguien puede decir eso es porque hay algo que no está bien en su cuerpo. Todos nosotros vamos a experimentar esas emociones, alegrías, tristezas, etcétera. Todos nosotros. Pero esas emociones comienzan a brotar en nuestros corazones. Hermano, hermana, nadie pide nacer en pobreza. Nadie pide nacer en pobreza. Nadie pide nacer en una familia destruida. Nadie pide nacer en una familia donde hay violencia doméstica. Nadie pide nacer con dislexia. Nadie pide nacer en cosas que nos acontecen en la vida. Son cosas que vienen a nosotros sin que nosotros las pidamos. Y esas emociones naturalmente comienzan a brotar. Ese muchacho que yo les digo, que ya no es muchacho, es un hombre, vivió en pobreza toda su vida. Ese criminal líder de pandillas. Vivió en pobreza toda su vida desde que nació. Vivió en pobreza. Y se dedicó al crimen. Nadie puede evitar que nazcan esas emociones. Pero lo que sí, toda persona, usted y yo, podemos hacer es decidir hacer a un lado esas emociones. Toda persona, usted, yo y toda persona puede tomar una decisión de vivir, de alejarse de esas emociones. Este muchacho decidió una vida de crimen. ¿Cuántos de nosotros decidimos seguir el crimen cuando vivimos en la pobreza? Creo que puede haberse cruzado por la mente mucho narcotraficante, secuestrador, extorsionador. Dice, voy a salir de la pobreza de esta manera, haciendo estos crímenes. Pero la persona que teme a Dios dice, no, estoy pasando por pobreza, pero eso no me va a llevar al crimen. Esa es una decisión que una persona toma. La decisión de entregarse al crimen es una decisión que una persona toma. Todos nosotros tomamos decisiones, decidimos rendirnos a las emociones o vamos a ver qué debe de hacer el cristiano. Las emociones que brotan, hermano, hermana, nos hacen tomar decisiones. Y esas decisiones van a repercutir en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos en el momento que las tomamos. Si uno decide sucumbir a las emociones, eso va a afectar, me va a afectar a mí y va a afectar a mi familia. Yo puedo caer preso de las emociones. Primeramente me va a afectar a mí
Y después va a afectar a mis seres queridos, las personas que se preocupan por mí. A la misma vez, si yo decido hacer algo, me va a bendecir a mí y va a bendecir a mis seres queridos. Funciona de las dos maneras. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Aquí la palabra nos está hablando acerca de la ira, del enojo, de la fuerza que hay en todos nosotros. En cada uno de nosotros este versículo aplica a nuestra vida. Todos nosotros hemos enfrentado a situaciones donde tenemos que tomar una decisión. Y dice aquí la palabra, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Si nosotros somos fuertes, si nosotros tenemos dinero, tenemos poder, tenemos juventud, tenemos un trabajo, los medios para pagar algo, la vida se hace fácil. Estamos en ventaja sobre los demás. Podemos pagar lo que sea. Y eso me lleva a tener una altivez, un orgullo. Si algo me pasa, yo tengo. Yo soy, yo puedo. Etcétera. Pero dice aquí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aquí está hablando de tomar una decisión. Hay algo que nosotros tenemos, pero dice la palabra, mejor es el que tarda en airarse. Toma una decisión de recapacitar. Toma una decisión de dejar las cosas a Dios. Toma la decisión de dejar a un lado lo que me ha pasado para rendirme a la voluntad de Dios. Mejor es esa persona que el que tiene, que el que puede, que el fuerte. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene ese dominio propio, que el que toma una ciudad. Muchas personas tienen la capacidad para hacer eso y qué bueno. La juventud, la fuerza, la inteligencia. Pero dice, es mejor la persona que se enseñorea de su espíritu. La persona que tiene ese dominio propio sobre su boca, dominio propio sobre sus acciones, dominio propio para no emitir una palabra de abuso. Un versículo importante en la Biblia dice que no hay que sacar de quicio a los hijos. No hay que... ¿Cuál es la palabra exacta que usa la Biblia? Dice... ¿Cómo? No hay que exasperar a vuestros hijos. No hay que exasperar a vuestros hijos. Eso de que estar encima de ellos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad. Porque tenemos el poder. Porque se puede. Ese padre, esa madre que está constantemente encima de su hijo, de su hija. Haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga para allá. Hasta el punto en que ya no puede moverse el hijo o la hija. La palabra dice, mire, tenga sabiduría como padre, como madre. Y dice ahí, eso, ¿verdad? Hay que controlar nuestro espíritu.
hay que controlar las emociones, hay que decidir estas cosas. Nuestras decisiones tienen repercusión en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos. Mire lo que dice Filipenses 4:7. Dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las emociones son algo natural, hermano, hermana. Algo que nace, brota sin que usted lo pida. Va a nacer. A usted le pasa algo, a mí me pasa algo. Y esas emociones comienzan a surgir. No hay nada que podamos hacer. Esa emoción va a venir. Una vez que ya está ahí, usted y yo tenemos la oportunidad de decidir qué hacer. Dice ahí la palabra, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa mi entendimiento, sobrepasa mis emociones, sobrepasa lo que yo estoy sintiendo en este momento. Esa paz, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y vuestros pensamientos. Hermano, hermana, ¿cuántas personas viven presas de sus pensamientos? Presa de lo que me está pasando en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá hizo esto? ¿Por qué mi papá hizo esto? ¿Por qué mi esposa, mis hijos hicieron esto? ¿Por qué el jefe? Dice ahí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedo comprender cómo Dios hace, pero Dios nos da paz en medio de todas esas tribulaciones, en medio de todas esas emociones, en medio de todo lo que está pasando. El Señor nos da paz. Pero eso es algo que usted y yo tenemos que decidir. Eso es algo que usted y yo tenemos que movernos hacia ahí. Menguar. Mire lo que dice 1 Corintios 14:32. Primera de Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Hermano, aún en las cosas espirituales, aún en las cosas que pertenecen a Dios, a lo espiritual de nuestra vida, aún eso, dice la palabra que está sujeto a nosotros. O sea, ninguna persona puede decir, no, el Espíritu me hizo hacer esto y esto y esto. No, yo lo hice porque tenía una ira santa. Y empezamos a decir, no, fue más poderoso. No, dice ahí, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Usted y yo tenemos el poder para decidir. Usted y yo tenemos el poder para decidir aún en las cosas de Dios, aún en lo que es espiritual. Lo hemos vivido cada uno de nosotros cuando el Señor nos habla y nos dice, haz esto. Y nosotros tenemos que decidir si hacerlo o no hacerlo. Dios no obliga a nadie. Dios no arrastra a nadie y le dice, tienes que hacerlo, no importa qué. No, es decisión de cada uno de nosotros. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predícales. Y él le dijo, no voy a ir. Le dijo a Dios. Todos nosotros tenemos ese poder de decidir. Dios no obliga a nadie, para bien o para mal. Dios no obliga a nadie. Aleluya. Cada quien
tiene que tomar esa decisión, aún en las cosas de Dios. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice la palabra: así pues, y hablándole a la iglesia, a usted y a mí, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí está hablando acerca de las emociones o de obedecer la palabra de Dios, que es lo que el tema de hoy. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Habla de dos cosas ahí que están queriendo tomar una decisión en nuestra vida: las cosas de la tierra o las que pertenecen a Dios. Y dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces está haciendo una pregunta, una invitación, un reto a aquella persona que ha nacido de nuevo. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo tenemos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estamos nosotros buscando las cosas de Dios o estamos buscando las cosas de la tierra? ¿Estamos nosotros sometiéndonos a nuestras emociones, siendo llevados por nuestras emociones? ¿O vamos a ser llevados por la palabra de Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que decidir. El espíritu triste, dice, seca los huesos. Si usted y yo hemos decidido dejarnos llevar por las emociones, eso nos va a llevar a una sequía espiritual. Nos va a llevar a estar dolidos, a estar tristes, a estar enojados, a estar deseando el mal para otros por lo que nos haya acontecido. Hermano, hermana, en la pobreza se sufre. La pobreza no es ninguna gracia. Eso no quiere decir que un cristiano, por ser cristiano, está exento de pobreza. Eso no es así. Muchos hombres de Dios han pasado pobreza y han estado en la presencia del Señor. La pobreza no es ninguna excusa. El ser cristiano no nos hace exentos de pasar tribulación. Ya no voy a sufrir, ya soy cristiano, el Señor me va a prosperar. Hermano, hermana, la palabra nos prospera, sí, pero eso no quiere decir que nunca vayamos a pasar una pobreza, una tribulación. Entonces, decidiendo someter nuestra voluntad a la palabra de Dios antes que a nuestras emociones. El tema de ahora es qué hacer cuando las emociones quieren tomar control de nuestra vida. Y la solución es someternos a la palabra de Dios antes que a nuestras emociones. Esa es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. Eso es algo que se decide. No es algo que nace espontáneamente. No es algo que está ahí a la vuelta de la esquina y solo tengo que agarrarlo y ya estuvo, se arregló todo. Esa es una decisión que se toma y cuesta. Decidiendo someter nuestra voluntad a la palabra de Dios que antes que nuestras emociones. El Salmo 119, versículo 105, salmo conocido por, o un verso conocido. Amén. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Hermano, hermana, y este es un verso conocido, pero es un verso en el que debemos de meditar también. En esta vida, esas emociones nos pueden llevar a un lugar bien oscuro. Bien oscuro. Esas emociones tienen la capacidad de quitar ese gozo innato que tenemos nosotros, ese deseo por la vida que tenemos cada uno de nosotros. Dios le ha dado ese deseo de vivir a cada persona. Ha dado esa voluntad innata de seguir adelante a toda persona. A una persona no hay que decirle quiere vivir el día siguiente o la próxima semana. Esa persona dice, quiero vivir. Y quiero vivir bien, en felicidad, en gozo. Pero esas emociones tienen la capacidad para llevarnos abajo. Y es por eso que necesitamos meditar en esta palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, hermana, cuando nosotros nos encontramos en estas situaciones, debemos de buscar en la palabra de Dios, debemos de meditar en la palabra de Dios. No es el nombre de cristiano lo que nos saca adelante. Es poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Es vivir confiadamente en Dios lo que nos saca adelante. Es cuando leemos la palabra de Dios y uno dice, este versículo es para mí. Este versículo me está dando vida hoy. Esa es la palabra que se pone en acción en nuestra vida. Lámpara. Mire que ahí la palabra está hablando de una situación. Está hablando de una oscuridad. Uno pone una lámpara no en el día, ¿verdad? Lo pone en la noche cuando no se ve. No es claro poder ver en la noche, no es claro poder ver los obstáculos que uno tiene que atravesar. Y es por eso la necesidad de una lámpara. Es a mis pies tu palabra. ¿Qué pasa? Que cuando vamos en el camino en la noche, vamos tropezando con piedras, se van pasando animales, hay hoyos. Los que caminamos un día en las noches en las fincas, podemos familiarizarnos con esto. Ahí pasan culebras, pasan animales, plantas, ríos. Pero cuando tenemos esa lámpara podemos ver todo lo que está en el camino. Y lumbrera a mi camino. Cuando esa luz ilumina, podemos ver, ahí hay algo. Ahí está pasando algo. Me voy a esperar. Voy a alumbrar más. Uno comienza a tomar decisiones. Y eso es el poder de la palabra. Dios ha dejado su palabra para que todos nosotros sepamos qué hacer cuando estas emociones llegan a nuestra vida. Dios ha dejado su palabra para que todos nosotros no podamos decir, yo no sé qué hacer. ¿Qué hacer cuando muere un ser querido? Esa mujer culpaba a los doctores, a las enfermeras de la muerte de su madre de 96 años. Se cayó su mamá, se murió. 96 años. Y ella culpaba a los doctores y tenía ese sentimiento en su corazón. Fue por culpa de ellos. Fue por culpa de ellos que pasó esto. Fue por culpa de ellos que ya no tengo a mi madre. ¿Qué hacer cuando muere un ser querido? En 2 de Samuel 12, versículos del 22 al 23, Rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, había pecado.
y de su adulterio había nacido un hijo. Y su hijo murió. Su hijo murió a causa de su pecado. Fue el pecado de David. Su hijo murió. Hermano, hermana, en la vida vamos a perder seres queridos. Esa es la naturaleza de la vida y todos tenemos que estar conscientes de eso. Todos vamos a perder seres queridos, a nuestros padres. Lamentablemente muchas veces vamos a perder a nuestros hijos. Lamentablemente. Ese es el precio de una naturaleza caída. En esta ocasión, David había perdido a su hijo recién nacido. Dice ahí la palabra. Mire, cuando estaba el niño vivo, yo ayuné, yo lloré, le pedí a Dios por este niño. Se hizo lo que se pudo, pero ahora murió. Vino él, se fue a lavar la cara. Hay que continuar. La vida continúa. Dice la palabra ahí, dice el niño no puede volver a mí, pero yo voy a mi hijo. Su hijo estaba en la presencia de Dios. La palabra da una sabiduría al hombre de que vamos a ir a reunirnos con nuestros seres queridos que han muerto en el Señor. Para aquellos que no están en pecado como ese niño, vamos a ir a reunirnos con ellos. Un día yo voy a ir a ver a mi hijo. Qué consolación nos da la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra. Nos dice, mire, hay esperanza. Hay esperanza. Unos capítulos más adelante, David pierde a su hijo Absalón en 2 de Samuel 18. Su hijo Absalón se había rebelado contra su padre a raíz del pecado de ese momento del adulterio. Dios le dice, mire, usted va a pagar por lo que usted ha hecho. Y su hijo se rebela y toma el reino de David, de su padre. Viene Joab, el hijo de su hermana, de la hermana de David, de Sarbia, y mata a Absalón, su hijo, mata a su primo, al hijo de David, su tío. Lo mató. Dice la palabra ahí de que David lloró a su hijo. Aun cuando su hijo le había quitado el reino. Dice la palabra que David lloró a su hijo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no lloraría a su hijo? Y lo lloró. Pero le llegó a darle una palabra ahí Joab y se levantó y siguió reinando. Hermano, la vida tiene una manera de ser. Dios ha puesto los parámetros de la vida. Dios ha puesto la manera como la vida es. Y ninguno de nosotros puede hacer nada al respecto. Su hijo murió, Absalón murió. La vida continúa. Hay que seguir adelante. Uno no puede vivir en un cuarto muriéndose. No puede vivir en un cuarto resentido con todo el mundo. Fue mi sobrino. Su hijo murió porque algo había pasado. Iba a morir. La vida continúa. Hay que levantarse. Hay que seguir adelante. Hermano, hermana, muchas veces esas emociones hacen que muchas personas vivan muertas en vida. Muchas veces puede tener razón. Le pasó esto en nuestros países donde hay una injusticia social, donde ha habido guerra. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a seres queridos a raíz de esa injusticia que se vive ahí, a raíz de la pobreza, de la destrucción? Pero la vida continúa. Hay que levantarnos y seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Podemos vivir atados a emociones. No tiene que seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 90:10 dice:
Los días de nuestra edad son 70 años. Y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Mire, hermano, hermana, la vida nos da una sabiduría. Cuando uno llega a los 70 años, uno tiene que empezar a arreglar su casa, a ponerse a cuentas con el Señor. Uno tiene que saber de que sus días se han llegado y todos vamos para allá, todos nosotros vamos para allá. No hay nada que podamos hacer. Todos nosotros vamos a enfrentar la muerte si el Señor no viene. Llegaron los 70 años, usted ya sabe, yo ya sé, la palabra de Dios me dice. Hermano, hermana, después de los 80 años dice la palabra de que la vida se hace pesada. Ya no es no está esa juventud, no está esa fuerza, no está ese ánimo de vivir, no está esa agilidad. Ya los músculos, los huesos, los órganos ya no funcionan igual. Es dura la vida, se vuelve dura. El solo hecho de levantarse duele. Uno tiene que saber eso. La palabra de Dios nos dice eso. Y nos da sabiduría. Cuando llegue ese momento hay que empezar a ponerse a cuentas con el Señor. Hay que estar a cuentas con el Señor siempre. Pero una vez llegaron los 70 años, Dios mío, gracias. Gracias porque me diste vida completa. No me fui antes de tiempo. Gloria sea a ti. Cuando nuestros padres llegan a esa edad, hermano, hermana, hay que tener esa sabiduría. Dios va a llamar pronto su vida. Y estar en paz con el Señor. Estar en paz con todos los demás. No andar culpando a nadie que por qué se murió mi papá, mi mamá. Ya el Señor nos dio suficientemente vida y llega un momento en que el Señor nos llama a su presencia. El Señor nos tiene que dar esa paz a todos. Amén. Mira que dice 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos del 13 al 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando acerca de los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La palabra de Dios nos dice que si nosotros morimos en el Señor Jesucristo, si nuestros familiares mueren en el Señor Jesucristo, el Señor los trae. El Señor los resucita, les da vida. Y dice ahí, quiero que sepan esto para que no se entristezcan. Todos vamos a morir. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús tenemos esperanza de vida. Vamos a levantarnos con el Señor. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de vida, vamos a levantarnos en un cuerpo inmortal, en un cuerpo que no se enferma. En Apocalipsis dice que va a ser enjugada toda lágrima de nuestros ojos. Todo lo que nos ha pasado, el Señor lo va a volver en gozo. Todo, el Señor lo va a volver en gozo. Esa es la esperanza de los que dormimos en el Señor. Y cada uno de nosotros tiene que luchar por eso. Quiero morir en el Señor, Dios mío. Padre Santo, Señor, que cuando llegue el momento esté preparado. Dios mío, Señor, guarda mi vida, mi alma. Hermano, hermana, vuelvo a repetir, la vida, Dios ha puesto los parámetros. Es el Señor el que ha puesto los parámetros. Usted quiere resucitar con el Señor, usted puede. Cada persona tiene esa decisión de resucitar en el Señor. Se recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se vive para Él y el Señor nos va a levantar.
Pero hay una realidad, hermano, hermana. Muchos de nuestros familiares no están en el Señor. Y le voy a decir una cosa, muchos de nuestros familiares van a morir sin el Señor. Hijos, padres, hermanos, hermanas, van a morir sin el Señor. ¿Qué hacer? Mire lo que dice Ezequiel 3. Versículos del 16 al 21. Ezequiel 3, del 16 al 21 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí, Ezequiel, palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vuelvo a repetir, Dios es el que pone los parámetros de la vida, hermano, hermana, y no hay nada que nosotros podamos hacer. Cada persona decide a dónde va a pasar la eternidad. Cada persona toma la decisión de vivir para el Señor o rechazar al Señor. Hermano, hermana, cuando nuestros familiares, nuestros seres queridos llegan al punto de la muerte, aunque nosotros queramos, aunque nosotros lloremos, aunque nosotros nos pongamos verdes, si esa persona no decidió no seguir al Señor, va a ir a parar al lago de fuego. Va a ir a parar al lago de fuego y no hay nada que nosotros podamos hacer. Porque cada persona es dueña de su voluntad. Y lo que en ese momento, lo único que nosotros podemos pensar es lo que acabamos de leer. Fui yo quien oyó la palabra del Señor y los amonesté. Le dije, hay una salvación en Cristo Jesús. Hermano, hermana, si usted y yo les predicamos el Evangelio, les dijimos la palabra de Dios como es, sin paños tibios, Deme un segundo. Mire que aquí el Señor dice, mire, yo voy a poner tropiezo en la vida de esta persona y va a morir. Así de fuerte es la palabra de Dios, así de fuerte es la manera como Dios ha establecido la vida. Y si usted y yo le andamos ahí arreglando la cosa, no, si realmente no te va a pasar nada. No, si realmente tú vas a llegar al cielo porque tú eres bueno. No, mi hermano, mi hermana, uno debe predicar la palabra como es. Persona que no decida seguir al Señor va a ir a enfrentar a su Creador. Y dice ahí la palabra en Apocalipsis, que los libros van a ser abiertos. Y el que no se encuentra en el libro de la vida, al lago de fuego. Al lago de fuego.
Ahí no va a haber misericordia en ese juicio. Ahí no va a haber una segunda oportunidad. La oportunidad la tenemos aquí en la tierra, mientras estemos vivos. Sea nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos, primos, mi mejor amigo. La única pregunta que nosotros nos podemos hacer, le prediqué el evangelio como era. Si usted ese día puede responder, yo le hablé, yo le dije, pero él no quiso, ella no quiso. Hermanos, hermanas, el Señor nos da una paz, nos da un entendimiento, que hagamos lo que hagamos, una persona decide dónde va a pasar. No hay nada que nosotros podamos hacer para arrancar a una persona de lo que ella ha decidido. Lo único que tenemos es el evangelio, la palabra de Dios, la oración. Y esa persona va a decidir o no seguir al Señor. Muchas personas han escuchado la palabra. Muchos de nuestros familiares han escuchado la palabra, pero han dicho, no quiero. No quiero. Y ahí el Señor, el Espíritu Santo, nos da un entendimiento. ¿Sí? Esté a paz con el Señor. Usted hizo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, cuando estas emociones vienen, perdemos seres queridos. Lo que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. El Señor nos da paz. Nos da paz. Murió porque tenía que morir. Pasó esto porque tenía que pasar. No es vivir la vida escondido en un cuarto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no fue así, fue así? Fue lo que tenía que ser. Yo hice lo que tenía que hacer en el Señor, por la palabra de Dios. Y el Señor me da una paz. Me da una paz. Amén. Hermano, ¿qué hacer contra la pobreza? Todo hijo de Dios, toda hija de Dios está llamado a prosperar. La palabra nos da una sabiduría para prosperar. Dice la palabra, mientras usted tenga sustento y abrigo, esté contento. Nos da una sabiduría. No ande buscando lujos. No ande viviendo de lo que no tiene. No ande haciendo lo que los otros hacen. No ande en vicios. Esa sabiduría nos da para tener, hermano, hermana, con la sabiduría de Dios la vida cuesta. Imagínese el que derrocha, el que despilfarra. Si ahorrando, si no gastando como quisiéramos, todavía así cuesta. Imagínese cuando una persona no tiene sabiduría para gastar. Que Dios nos libre. Entonces todo hijo de Dios está llamado a prosperar por la misma palabra, por la misma obediencia a la palabra. Por la misma obediencia a la palabra. Pero hay una cosa importante que debe de pasar en la vida de todo creyente. Es el trabajo. Es el trabajo. Toda persona, todo hijo de Dios debe de trabajar. Hermanos, sacos de dinero no caen del cielo. El dinero no se recoge en el suelo ni se anda encontrando por todos lados. Hay que trabajar. Todo hijo de Dios, hija de Dios está allá. Queremos salir de la pobreza. Hay que trabajar, hermano, hermana. Queremos que las cosas estén en la casa, que haya abundancia. Hay que trabajar. No que los demás trabajen y me den a mí. Ese mundo no existe. Ese mundo no existe. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 20, del 32 al 35. Dice Pablo hablando, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oiga la palabra de Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este es Pablo hablando y dice, miren, para lo que a mí me han necesitado, estas manos me han servido, para mí y para los que están conmigo. Y así se da a los que están necesitados. Necesitados. Hermano, hay un momento en la vida que ya ninguna persona debe trabajar. Ya la persona anciana, Dios mío, que el Señor les provea, les ayude, los hijos mantengan, les ayuden lo que puedan. Cuando ya pasamos de cierta edad, ya no se debe de trabajar. Se puede hacer una cosita aquí, una cosita allá, pero cuando ya se llega a una edad, ya estuvo. Uno no puede decir, a los 80 años voy a ver qué trabajo busco. La palabra de Dios nos da una sabiduría. Cuando llegamos a una edad, se acabó. Se acabó. Ahora el hijo, la hija, denle. Vayan a trabajar. No se puede. Entonces dice, a los que están necesitados, hay que ayudarles con el trabajo. Al huérfano, etcétera. Al necesitado. Pero el que está saludable, joven, fuerte, hermano, hay que levantarse de esa cama y salir a trabajar todos los días. Eso de que el lunes, el viernes, estoy enfermo. Eso, hermano, no es para los cristianos. No es para los creyentes. Hermano, si se puede el sábado, Dios mío, aquí estoy. Por favor, cuente conmigo para ir a trabajar. Hay que trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 12 dice, pero os ordenamos, hermanos, os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, y está hablando acerca del derecho que tienen como evangelistas de vivir de la palabra. No porque no tuviésemos derecho, tenían derecho, pero dijeron, no, vamos a seguir trabajando. Sino para daros nosotros mismos un ejemplo. Padres, hay que darle ejemplo a los hijos. Sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis más con él para que se avergüence. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos llama a trabajar. No, es que yo soy cristiano. Sí, porque usted es cristiano, porque yo soy cristiano, debemos de trabajar. Debemos de ser un ejemplo a los demás. Debemos de ser un ejemplo a los demás. Trabajando con estas manos hay que prosperar. Mire ese muchacho. Se vistió con el manto de la injusticia social. No, es que yo crecí en la pobreza y por lo tanto le voy a quitar el dinero a los demás. A matar, a asesinar, a extorsionar. Porque yo crecí en la pobreza. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado pobreza? Lo que hay que hacer es trabajar. El Señor nos va prosperando en el camino. Y eso no quiere decir de que no vayamos a pasar pobreza. Eso no quiere decir de que la vida va a ser fácil.
Aún trabajando, aún con la sabiduría del Señor, la vida cuesta. Y hay veces nos falta, ¿verdad? Creo que todos nosotros hemos experimentado eso. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 24, del 30 al 34. Proverbios 24, del 30 al 34. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire, versículo 32, miré y lo puse en mi corazón. Joven, mire y póngalo en su corazón. Lo vi y tomé consejo. El hombre perezoso, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, el backpacker, que la vida solo es andar caminando. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, el mercenario. Mire la palabra lo que dice, pasó junto a la era, junto a la viña del hombre perezoso, estaba destruida esa cosa. Esa es la vida del perezoso, un desorden, un desastre. Dice, aquí el Espíritu Santo, lo tomé, lo vi, lo puse en mi corazón. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero que mis hijos pasen por eso, que vean ese ejemplo, que vean ese desorden. Yo voy a trabajar en el nombre del Señor Jesucristo, mientras el Señor me dé fuerza, me dé salud, me dé ganas para levantarme de esa cama. Porque llega un momento, hermano, hermana, que ya no hay ganas. Ya cuando llegue el momento de la vida, que es diferente, pero hay entre los 50 y los 60 para cada uno de nosotros, es diferente. Pero llega un momento en que ya no hay ganas para levantarse. Ya no hay ganas para trabajar, se acabó. El tiempo de trabajar se acabó. Ahora hay que dejarle a la próxima generación. Pero dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Jóvenes, hay que querer salir de la pobreza, hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que educarse, hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Honradamente en el temor del Señor. Andar agarrando trabajos que no le agradan al Señor, estafando personas. Mire, hay un puño de trabajo ahí, usted ve Wall Street. Toda esta gente son gente muy inteligente que anda creando cosas para estafar a los demás. No es que es un nuevo vehículo financiero. Ese Bitcoin es una pirámide que un día esto va a colapsar. No, es que usted no sabe, ese es el dinero ficticio. Gente inteligente que anda durmiendo a los demás. Joven, no van a andar haciendo eso. Hay que construir, hay que cocinar, hay que hacer cosas que le agradan al Señor. Amén. Queremos salir de la pobreza. No, es que mire, usted no sabe lo que yo sufrí en la pobreza. Bueno, ahora ya estoy joven, ya estoy fuerte, hay que empezar a trabajar. Uno no puede quedarse hundido por lo que pasó. Mira algo importante, Proverbios 31 habla acerca, no lo voy a leer todo, léalo en su casa del 12 en adelante, habla acerca de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, la mujer, ella no trabaja en la sociedad, pero trabaja en su casa. Tiene en orden su casa, del 12 al 31. Léalo en la casa. Mire, anda cosiendo, anda pegando, anda cocinando. Mire que todo el mundo esté bien en la casa. No anda trabajando en la sociedad, porque está cuidando de sus hijos, de su esposo, de su hogar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está una mujer que no se anda quedando ahí. No, es que yo no puedo hacer nada. No, en la casa está activa, está haciendo.
Está viendo que no haya necesidad en su casa. Esa es la mujer virtuosa. Amén. Ahí no habla del hombre virtuoso. Habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Amén. Amén. Las emociones, hermano, hermana. ¿Qué hacer cuando las emociones invaden nuestra vida? Las emociones son algo que naturalmente salen, brotan. No hay nada que nosotros podamos hacer. Pero lo que usted y yo podemos hacer es decidir. Estoy en mi vida. Pero en el nombre de Cristo Jesús vamos a salir adelante de eso. Vamos a hacer a un lado todo esto. Padre Santo, ayúdame. Me va a costar, pero yo sé que con tu ayuda, como dice la palabra ahí, la paz de Dios va a guardar mi corazón, mi pensamiento en el Señor Jesucristo. Y uno sale adelante. No puedo hacer nada por las emociones que vinieron. Lo que puedo hacer es decidir obedecer la palabra de Dios. Puedo decidir seguir el consejo que me da Dios. Quiero salir adelante, voy a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor me va a dar paz. Perdí a un ser querido, perdí trabajo, perdí esto. Dios mío, ayúdame. Padre Santo. Padre, bendice. Mira, hermano, hermana, hay veces perdemos nuestro trabajo injustamente. Sí es así. Sí es así. Eso pasa. Padre Santo, bendice. Bendice a esa empresa. Bendice a mi jefe, a los trabajadores. El Señor nos va ayudando, nos va dando otro trabajo. Nos ayuda a salir adelante. Hermano, hermano, lo emocional es algo temporal. Pero si usted lo permite, se vuelve algo que es permanente. Es algo temporal que si usted y yo lo permitimos, se vuelve algo permanente. Y ya no queremos salir de la cama, no queremos salir del cuarto, no queremos trabajar, no queremos hablar con nadie. Yo soy preso de mis emociones. Y usted no me entiende, usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Es entendible lo que nos haya pasado. Pero hay que seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús hay que seguir adelante. Amén. Mire, cuando estamos en esas emociones, no se puede escuchar lo que pasa en nuestros pensamientos. Porque el pensamiento viene y dice, no, usted es el pobrecito. No, usted es la víctima. No, usted realmente no merece que le haya pasado eso. Usted es bueno. Y todos esos pensamientos comienzan a venir a la cabeza. Todos los demás son malos. Elías, cuando estaba huyendo, dijo, Dios mío, no hay nadie que haya quedado que te alabe, solo yo. Si el Señor, mira, ahí hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero cuando estamos en esas emociones, no, es que solo yo. A nadie le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Eso es lo que siente esa persona. Le dice a Abdías, mire, yo guardé ahí a 100 profetas, los mantuve de pan y agua. Yo los anduve escondiendo de cueva en cueva. No ande diciendo que solo es usted. Pero esa es la mente, los pensamientos que vienen durante esas tribulaciones. Estoy pasando por esto, mire, es un puño de personas las que estamos pasando por eso. Pedro le dice, mire, los males que le están pasando a usted son los males que están pasando en toda la iglesia alrededor del mundo. Alrededor del mundo. No somos los únicos. Entonces no hay que escuchar esos pensamientos, hay que escuchar a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice eso es lo que voy a hacer. Las emociones drenan, hermano, hermana. Hay que tomar un tiempo para descansar, hay que tomar un tiempo para reflexionar, meditar en la palabra de Dios. Y hay que levantarse y empezar a caminar de regreso. Y le dice Dios a Elías, mira, del mismo camino que te veniste, regresate por ahí. A Jonás le dice, váyase de regreso otra vez a Nínive y me les va a decir esto allá a los ninivitas. Eso es lo que nos dice Dios también a nosotros. Levántese y siga adelante. Que tenemos pelea todavía en Cristo Jesús. Y hay que seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermano, hermana.
Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, ponemos delante de tu trono nuestras almas, Padre, las almas de aquellos que no han podido venir, las almas de aquellos que no han querido venir, Padre amado, Señor. Dios mío, Señor, se tú bendiciendo a aquellos que no hayan querido venir, se tú haciendo un llamado a sus corazones, Padre. Dios mío, ayúdalos a poderse levantar en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Bendice, Dios mío, Señor, a todos nuestros hermanos, hermanas, Padre Santo, que están pasando un momento crítico en su vida. Te pedimos que les ayudes, que los fortalezcas, que les des esa fuerza como el búfalo, Padre. Dios mío, que le des la mente de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, quien murió por nosotros, te pedimos que bendigas a tus hijos, a tus hijas, Padre. Dios mío, toda persona que esté pasando tribulación, toda persona que estés, Señor, pasando por pensamientos, que seas tú bendiciendo, levantando, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, Señor, que podamos, Señor, levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y pelear la buena batalla de la fe, Dios mío. Padre Santo, que cuando estemos cerca del premio, como dijo Padre, he peleado la buena batalla. Lo que me resta es ser coronado con esa corona de la vida que tú tienes para tus hijos, tus hijas, Padre. Dios mío, bendice a tu pueblo. Bendice, sana, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si hay huesos, Dios mío, que están secos hoy en día, Padre, por un espíritu de tristeza, seas tú, Señor, fortaleciéndolos en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, dale un espíritu de alegría, de gozo en el Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Dios mío. Confiamos y esperamos en ti, Padre. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, Padre. Y sin ti nada somos, Padre. Por eso te damos la honra y la gloria a ti y esperamos en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Tenemos estudio bíblico el martes a las 7. Que el Señor les bendiga.